Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Puede tomar su lugar en esta hora, por favor. Recuerda el tema general, ¿verdad?, del que estamos hablando. Una fe en crisis. ¿Por qué una fe en crisis? Porque es de lo que el día de hoy el creyente está carente, de una fe. Nuestras actitudes, nuestras decisiones, nuestra manera de pensar reflejan, aún nuestras oraciones reflejan cuánta fe tenemos en Dios. Creemos que tenemos un Dios poderoso, ¿verdad? Y creer que Dios existe es el primer paso hacia la fe, ¿lo recuerda? Pero creer que recompensa a quienes confían en Él es el primer paso de la fe. No basta solamente con creer que Dios existe. Todas las personas o la mayoría de la gente cree que Dios existe. Aún el enemigo mismo sabe que Dios existe, y les decía la semana pasada, él conoce mucho mejor a Dios que cada uno de nosotros, puesto que sabe qué es lo que la santidad de Dios, sabe lo que a Dios le molesta. Por eso siempre está atacando a nuestras vidas en las áreas que sabe que a Dios le desagradan. Él conoce mucho mejor a Dios que cada uno de nosotros. Pero no es suficiente solamente con creer que Dios existe. Ese es el primer paso hacia la fe. También es necesario creer que recompensa a quienes confían en Él. Ese es el primer paso de la fe. Es acercarnos a Él y es vivir de acuerdo a su moral, de acuerdo a su justicia. Es vivir de acuerdo a quien es Dios. Ahora, confiar en Jesucristo como Señor y Salvador solo es el comienzo de la vida de fe en Dios. Para continuar agradando a Dios, debemos tener comunión con Él. Y la palabra nos habla de la vida de Enoc acerca de caminar con Él, como lo hizo Enoc. En los 4 versículos de Génesis en los que se describe a Enoc, fíjese, se menciona 2 veces que caminó con Dios. En la Septuaginta o del Antiguo Testamento griego, en esta versión de la palabra, dice, esta frase se traduce agradó a Dios. En lugar de decir que caminó con Dios, dice que Enoc agradó a Dios. Y en Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6, se usa la palabra, otra palabra griega que significa estar bien agradado. Es decir, caminar con Dios es agradar a Dios. Es que el corazón de Dios esté agradado. Es como cuando Satanás estuvo en presencia de Dios, Dios le dice, ¿de dónde has venido? ¿De dónde vienes? Dice, de rodear la tierra, de todo, le dice toda la tarea que hace, y le dice, ¿y no has visto a mi siervo Job, que es sabio, que es prudente y que está apartado del mal? En otras palabras, ahí Dios estaba agradando de la vida de Job. Estaba diciendo que era una persona prudente, una persona sabia, una persona íntegra, una persona que estaba apartada del mal. No quiere decir que nunca pecó. Quiere decir que procuraba el no pecar en contra de Dios. Estaba apartado o trataba de apartarse de lo que le desagradaba a Dios. Esto es caminar con Dios. Pero aún sigue la pregunta de ¿cómo puedo caminar con Dios? Y esta es la pregunta de cada creyente. Se nos habla siempre, debes buscar a Dios. El miércoles explicamos qué es buscar a Dios. Pero la otra pregunta es, ¿qué es caminar con Dios? ¿Qué necesito para caminar con Dios? Me hablan de un camino y que tengo que ir en el camino del Señor, pero ¿qué es caminar con Dios? Y esta es la pregunta. Y vemos la vida de Enoc que se resume en tan solo estos versículos: caminó con Dios y de esto se agradó Dios. Podemos decir que Moisés, que Abraham, que Daniel, que nuestro mismísimo Señor Jesucristo hicieron mucho más cosas de las que se pudo haber agradado a Dios que de la vida de Enoc.
Conocemos proezas impresionantes, que se abriera el mar, que al hablar en la roca saliera agua, que una nube descendiera y hablara con Moisés, Dios hablara con Moisés, que Daniel entró al foso de los leones y no le hicieron nada, que los 3 jóvenes entraron al horno de fuego y no les pasó nada. Esas son grandes proezas, y de eso Dios se pudo haber agradado. Nosotros tenemos esa mentalidad de que Dios se agrada de lo sobrenatural, de que hagamos cosas poderosas en Él, de que hagamos cosas sorprendentes en Él. Pero no, Dios se agrada, dice, de los que caminan con Él. Y la vida de Abel y la vida de Enoc nos enseñan que una vida sincera delante de Dios y llena de fe es suficiente para agradarle. ¿Qué necesito para poder caminar con Dios? Número 1, lo que necesitamos para poder caminar con Dios, es lo esencial y lo primordial, es que necesitamos una reconciliación. Lo primero que podemos ver en Enoc al caminar con Dios es la reconciliación. Amós capítulo 3 versículo 3 dice: ¿andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo? En realidad, 2 personas no pueden caminar juntas en comunión íntima si no están de acuerdo. Si no estamos de acuerdo en la manera, tal vez no significa pensar de la misma manera. Pero si no estamos de acuerdo en lo que pensamos, en lo que hablamos, en el rumbo que llevamos, va a ser imposible el poder caminar juntos, el poder tener una comunión. Caminar juntos se supone que debe de ser algo de armonía. En ese caminar debe de haber una armonía. Si Enoc caminó con Dios, obviamente estaba de acuerdo con Dios. ¿Sí o no? Para poder caminar con alguien necesitamos estar de acuerdo con alguien. Cuando nos ponen a hacer alguna actividad, alguna tarea con alguna persona y no nos cae bien esa persona, ¿acaso vamos a tener comunión con él? ¿Va a haber alguna armonía? No la va a haber. Cuando estamos con una persona que no nos agrada o con la que nos sentimos molestas, no va a haber alguna armonía, no va a haber paz. Al contrario, va a haber pleitos solamente, va a haber discusiones, no va a haber una paz, no va a haber un buen ambiente. Cuando nos toca realizar actividades dentro del trabajo, dentro de la escuela, aún dentro de la casa, a veces no nos llevamos bien con nuestra familia, y cuando tenemos que hacer algo juntamente con ellos, nos sentimos molestos. No hay comunión en esa compañía. Entonces se supone que caminar debe de tener armonía. Desde que Adán cayó, toda persona nacida en este mundo ha estado en rebelión con Dios. Nosotros no desarrollamos la rebelión o no caemos en la rebelión. Nosotros hemos nacido en esa rebelión. Desde antes que naciéramos, por naturaleza, estamos en enemistad con Dios. Efesios capítulo 2, versículo 3 dice que todos éramos por naturaleza hijos de ira. Y esto puede sonar muy duro y muy cruel. Y es ahí donde la gente dice: ¿cómo es que un Dios amoroso puede ser un Dios de ira? Aún muchos creyentes dicen: es que Dios no puede ser un Dios de ira. Si no fuera un Dios de ira, si no fuera un Dios justo, ¿por qué envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros? ¿Qué culpa tenía Jesucristo de nuestra rebelión? ¿Qué tan grande o qué tan fuerte tiene que ser el pecado para Dios que su propio Hijo tuvo que morir por el pecado? No sé si alguna vez usted se ha preguntado eso. ¿Qué tan terrible es el pecado para Dios que tuvo que expulsar al ser humano de su presencia y tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo para que muriera por nuestros pecados? ¿Qué tan terrible puede ser el pecado para Dios? Todos por naturaleza éramos hijos de ira, dice el apóstol Pablo a la carta a los Efesios. La rebelión
había terminado para este hombre llamado Enoc. El propósito de la salvación, iglesia, es reconciliar a todos los hombres con Dios. Es restaurar la relación rota por el pecado. Por causa de la fe, Enoc se reconcilió con Dios, y como estaba reconciliado con Dios, pudo caminar con Él. Nosotros también por la fe hemos sido reconciliados con Dios, y esto fue a través de nuestro Señor Jesucristo. Para yo poder caminar con Dios, primeramente necesito estar reconciliado con Dios. ¿Y cómo puedo estar reconciliado con Dios? Es cuando nosotros venimos a Jesucristo y le aceptamos como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Es cuando reconocemos nuestra condición de pecado, reconocemos que estamos mal, que tal vez no hemos matado y hemos cometido pecados tan graves, pero el simple hecho de no tener a Jesucristo en nuestro corazón nos hace ya pecadores. Nos dice que estamos apartados de Dios, pero el amor de Dios se muestra tan grande en que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree, dice la palabra, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la vida eterna no comienza cuando morimos. La vida eterna comienza desde el momento en el que nosotros aceptamos a Jesucristo. Viene esa reconciliación de nosotros con el Padre a través de Jesucristo, y pasamos a una vida eterna. ¿Por qué vida eterna? ¿Sabe? Porque hoy en día el ser humano, aunque está vivo, está muerto. Y no hablo solamente de una condición espiritual. El ser humano, no sé si usted lo ha visto, pero yo he tenido la oportunidad de platicar con mucha gente, de ver a mucha gente, y en sí pues de ver documentales y ver tantas cosas. Me ha tocado ver que la mayor necesidad del ser humano no son las riquezas, no es lo material, no es lo físico, la salud, no son las personas. La mayor necesidad del ser humano es la necesidad de Dios. ¿Por qué? Porque ellos buscan lo material, o buscamos lo material, buscamos lo físico, buscamos a las personas, buscamos en algo en que satisfacernos para poder ser felices. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque alguien quiere tener dinero, porque quiere sentirse feliz, porque alguien quiere estar sano y tener la fuerza de antes o tener más fuerzas el día de hoy, porque quiere sentirse pleno, quiere sentirse útil, ¿verdad? Y eso le trae felicidad. Porque quiere estar con personas que le amen, que le rodeen para sentirse, porque quiere sentirse amado, quiere sentirse feliz. En la mirada del ser humano se refleja una tristeza y un dolor. Hace tiempo les conté que me tocó ver a un pequeñito de unos 10 años. Nosotros fuimos a comprar algo para comer y entré yo y lo vi a él sentado y estaba vendiendo chile piquín, sus bolsitas de chile piquín. Pero yo veía en el niño que él no tenía la necesidad de dinero. La necesidad más grande de este niño era de tener a alguien que lo amara verdaderamente, y no estoy hablando de una persona. En la mirada de las personas se puede reflejar lo que hay en su corazón. Los ojos son las ventanas del alma. Ahí es donde nosotros reflejamos quiénes son y qué es lo que traemos. En su infinita misericordia, Dios quiere reconciliarnos con Él mismo. No quiere que estemos padeciendo esa necesidad del amor, esa necesidad de sentirnos plenos, de sentirnos útil. Todo está en Él. Y por eso envió a su Hijo Jesucristo para ser reconciliados, y así nosotros podamos caminar con Dios. Nadie puede caminar con Dios si no ha sido reconciliado con Dios. Y esto es solamente cuando pasamos por el sacrificio de la cruz, cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo. Ningún ser humano va a poder decir: yo hoy decido caminar con Dios. Necesita a Jesucristo para poder caminar con Dios, porque Jesucristo es quien nos reconcilia con el Padre. El Evangelio es reconciliación. La salvación es reconciliación. Después de que hemos sido reconciliados con Él, necesitamos una naturaleza nueva para poder caminar con Dios.
Para el incrédulo, es decir, el que no cree en Dios, el que no cree en Jesucristo, es imposible tener comunión con Dios. Y por la misma razón su naturaleza es muy diferente a la de Dios. Este es un milagro sorprendente, porque cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y hay un nuevo nacimiento en nuestras vidas, suceden cosas impresionantes en ese momento. Viene una regeneración por el Espíritu Santo, que es el nuevo nacimiento. Viene el sello del Espíritu, viene el bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso significa que toda la esencia de Dios, todo el carácter moral de Dios viene a posar en la vida del nuevo creyente. Qué impresionante es esto, que ni el mismo universo puede contener la grandeza de Dios. El mismo universo no es suficiente para poder contener o para poder tener encerrada la presencia de Dios. Pero ¿cómo es posible que cuando aceptamos a Cristo, toda su naturaleza divina viene a posar en nuestros corazones? Esto es algo sorprendente. El incrédulo lo creó Dios a su imagen. Es algo muy cierto. Dios creó al hombre a su imagen, a su semejanza, a todos los hombres. Estoy hablando hombre y mujer. Pero esa imagen ha quedado destrozada por el pecado. Su naturaleza se corrompió tanto que la comunión con su Creador no es posible. No hay nada en lo que ellos puedan concordar entre Dios y el ser humano sin Cristo. ¿Cómo es que esta naturaleza se corrompió? ¿Usted conoce el corazón del ser humano? No sé cuántos de ustedes ven noticias, debería de verlas, documentales y todo eso, y sabe una cosa: sinceramente el ser humano no merece el perdón de Dios. Si lo vemos de esa manera, ¿por qué? Hombres que violan a niñas de 5 años, mujeres que matan a sus hijos, jóvenes que matan a sus padres, personas que cometen fraude, engañan a personas y les quitan todo su dinero, personas que cuando ven a alguien que robó, en lugar de entregarlo a las autoridades, de detenerlo, lo dejan medio muerto porque están buscando su propia venganza. El ser humano se llena de odio y cuando le hacen una cosa, él responde con odio, quiere vengarse, quiere destruirse. Padres abandonando a sus bebés recién nacidos. ¿El hombre verdaderamente merece a Dios? Anoche veía cómo un oficial de policía en Estados Unidos estaba sometiendo a un latino, salió en las noticias. Este señor estaba sangrando, lo hizo como quiera y era un afroamericano. Qué triste, ¿verdad? Que están peleando en contra del racismo y este señor afroamericano, policía, estaba sometiendo brutalmente a un latino. Y hubiera visto la imagen, la señora gritando y por favor se metió entre su esposo y le decía al policía que ya no le golpeara en inglés, que ya se detuviera, que por favor que su esposo se iba a detener, y después corrió y fue a traer la carriola con su bebé y después un niño como la edad de mi niño, de Isaac, llorando porque estaba viendo cómo su padre estaba siendo brutalmente golpeado. Levantaron al hombre y el Señor todo sangrando y le decía a su niño: tranquilo, no pasa nada. Verdaderamente el hombre merece a Dios. Buscamos venganza por nuestra propia cuenta, nuestra propia mano, y nos hacemos peores que las demás personas. Merecemos a Dios. Nuestras decisiones, nuestras acciones demuestran quiénes somos y dígame, merecemos a Dios. Pero en la inmensa misericordia de Dios, y esto es lo más precioso, iglesia, lo más asombroso, que Dios viendo lo que hacemos, dice: no mereces de mí, pero necesitas de mí. Y Dios no se basa en si merecemos o no merecemos. Esto es lo más sorprendente. Dios se basa en lo que necesitamos. ¿Y qué es lo que necesitamos? Necesitamos de Él, porque Él nos creó para que estuviéramos con Él, no para que sufriéramos de esa manera. Lamentablemente, por el pecado, la desobediencia del hombre que ha querido vivir como le place,
lo ha llevado a vivir una vida corrupta, lo ha llevado a vivir una vida de desenfreno, de maldad, de violencia, de perversión, de depravación, de lo que usted quiera y vea. Pero Dios dijo: yo no creé al ser humano para que se perdiera de esa manera. Por eso envió a su Hijo Jesucristo. Ahí vemos la grandeza de Dios, el amor de Dios, que Él no nos está dando lo que merecemos, nos está dando lo que necesitamos. Ve nuestra condición, ve nuestras actitudes y dice: no lo merecen, pero lo necesitan. Necesitas de mi amor, necesitas de mi paz, necesitas de mi vida, necesitas de salvación. Necesitas estar conmigo una vez más para que puedas vivir plenamente. Cuando obtenemos la salvación, nos hacemos ciudadanos de un reino nuevo. Y aunque aún estamos en la tierra, nuestra ciudadanía real está en el cielo. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Segunda carta de Pedro 1:4 dice que llegamos a ser participantes de la naturaleza divina de Dios. Cuando aceptamos a Cristo, cuando hay ese nuevo nacimiento, somos reconciliados con Dios y una nueva naturaleza viene a nuestras vidas. Esta nueva naturaleza es aquella que nos hace ya sentirnos incómodos con el pecado, que ya no nos permite pecar como pecábamos antes. Esta nueva naturaleza es la que nos impulsa a buscar a Dios, aunque estamos peleando con nuestra carne, que decimos: pero es que quiero, pero hay algo que me detiene. Esa es la nueva naturaleza divina. Cuando le pertenecemos a Dios, el Espíritu Santo está ahí obrando en nuestras vidas. No nos deja pecar a gusto, no nos deja en paz cuando estamos lejos de Él. Sabe que tenemos que regresar a Él, y el Espíritu Santo eso es lo que hace. En Cristo recibimos una naturaleza divina, su propia naturaleza. Por lo tanto, podemos tener comunión con Dios. No podíamos tener una comunión con Dios o caminar con Dios si no se nos hubiera quitado el pecado. El hecho de que una persona camine con Dios significa que ya ha sido perdonado de su pecado, que ha sido justificado y que Dios lo da por justo. Eso es a lo que voy. ¿Merecemos? No lo merecemos. Pero cuando venimos a Cristo, somos justificados en Cristo Jesús. Y Dios ya no ve la inmundicia en nosotros, sino que ve la sangre de Jesucristo. Claro está que cuando nosotros cometemos pecado, que cuando nosotros le fallamos a Él, Él nos habla y nos reprende, porque en este mismo libro de Hebreos nos habla acerca de esto, de que Él nos ha salvado. Y como nos ha salvado, somos sus hijos, y por lo tanto, como hijos, nos tiene que disciplinar, nos tiene que llamar a Él. Esto es lo precioso de Dios. Nos ha dado esa justificación en Cristo Jesús. Solo cuando Dios quita el pecado podemos pasar a su presencia y comenzar a caminar con Él. Dios no caminará por ningún camino que no sea por el camino de la santidad. Y dice 1 de Juan 1, 6, 7: si decimos que tenemos comunión con Él, es decir, caminar con Él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Las únicas personas con quien Dios camina son las que están limpias de pecado. ¿Qué significa esto? ¿Que soy perfecto? ¿Que debo de ser perfecto? No. Nosotros somos, dicen algunos comentaristas, nosotros somos santos pecadores. ¿Por qué? Porque aunque ya somos hijos de Dios, aún seguimos pecando. El día viernes nos hablaba la palabra de que debemos de vivir santificados. Y hay una santificación esta que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, pero hay una santificación progresiva. Esta santificación progresiva es una madurez, es el madurar.
No podemos quedarnos como un niño de 2 años. Tenemos que madurar, tener responsabilidades, obligaciones y cumplir con cada una de ellas. Como cristianos igual venimos a Cristo, pero no podemos quedarnos como bebés espirituales, sino que empezamos a madurar, a crecer. Lo que antes me molestaba, ahora ya no me molesta. Lo que antes me impacientaba, ya no me impacienta el día de hoy. Lo que antes lo tomaba como mío y yo solamente quería tener todo para mí, ahora yo lo doy con amor. Eso es una madurez, eso es cambiar nuestra mentalidad, y eso proviene solamente cuando hemos nacido de nuevo a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Seguiremos pecando? Sí. Vamos a fallarle a Dios porque estamos en un mundo caído y estamos en un cuerpo caído. La diferencia es que pecamos porque nos descuidamos, por decirlo así. Porque hubo un momento en el que no aguanté más y exploté e hice algo que no debía haber hecho. Muy diferente a practicar el pecado. Practicar el pecado quiere decir que solamente estoy pensando en pecar, estoy pensando en esto, en hacer fraude, en mentir, en hacer cosas que desagradan a Dios. Pero el no practicar el pecado, sino el solamente buscar a Dios. Pero cuando estoy buscando a Dios, la carne quiere que yo peque y caigo. El Señor es fiel, el Señor me levanta, el Señor me perdona y seguimos siendo hijos de Él. Enoc caminó con Dios. Él tuvo que haberle perdonado su pecado y haberle declarado justo. ¿Por qué? Porque no había manera de caminar con Él. Si la palabra dice que Enoc caminó con Dios, tuvo que haber perdonado su pecado y tuvo que haberlo declarado justo de alguna manera. Nadie puede caminar con Dios si no es declarado justo. El perdón y la nueva naturaleza provienen de Dios para poder caminar con Él. Y esto es algo que no está en nosotros el poder hacer. Usted y yo no podemos perdonar nuestro pecado. No podemos hacer que haya una nueva naturaleza en nuestras vidas. Esto solamente proviene de Dios. Pero para poder caminar con Dios, número 3, lo que se necesita es una voluntad rendida. Rendir mi voluntad es algo que es asunto mío. El perdón y la nueva naturaleza es algo que no está en nosotros el poder hacer. Pero el rendir nuestra voluntad sí es algo que nosotros podemos hacer. Y sabe una cosa, esto me corresponde a mí. Y es ahí donde muchos creyentes batallan. En rendir nuestra voluntad no interviene Dios. Ahí no va a intervenir Dios. Porque Él no quiere que seamos personas que le sigamos a la fuerza, que lo amemos a la fuerza, que nos entreguemos a la fuerza. Es muy feo estar con una persona a la fuerza. Mucho más feo yo creo que es cuando están con nosotros a la fuerza. Sea amigos, sea compañerismo, sea como sea, hermanos, familia, esposo, esposa. No es algo bueno ni agradable. Por eso Dios, en lo único en donde no interviene es en que rindamos nuestra voluntad, pero es ahí donde muchos creyentes batallan. ¿Por qué? Porque es muy difícil renunciar a mi yo, porque todos por naturaleza queremos hacer lo que más nos plazca hacer. No nos gusta que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. En los trabajos se batalla. Y se lo digo porque al estar al frente de algunas personas hace tiempo y todavía de repente, se batalla para que las personas hagan lo que se les indica. En la empresa estamos batallando en algunas cosas y se nos han encargado algunos trabajos, y dentro de esos trabajos se le ha dado indicaciones a algunos operadores de cómo realizar sus actividades. ¿Y sabe usted que de los 6 operadores, ninguno de los 6 lo quiere hacer? Lo hace a la fuerza. Pero no lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque no les gusta que les den indicaciones o les den una orden. Y eso es en todo. ¿A quién le gusta que le ordenen? Desde niños. No nos gusta que papá y mamá nos den órdenes.
adolescentes mucho menos, jóvenes ya nos sentimos libres para tomar nuestras propias decisiones. Casados, no queremos que las autoridades, que los jefes, etcétera, nos digan qué es lo que tenemos que hacer, pero sí queremos que nuestros hijos se sujeten a lo que nosotros les decimos. ¿Se da cuenta de eso? Rendir nuestra voluntad es algo muy difícil, iglesia, porque por naturaleza nosotros queremos hacer lo que queremos. Lo triste de esto es que, al igual como un trabajador que no quiere hacer lo que se le da, sí espera que se le pague porque está ahí. Y decimos, pues por eso vengo a trabajar. Y nos sentimos dignos del salario, con el derecho, y hasta exigimos nuestro salario, porque yo fui a trabajar. Bueno, el que trabaja se lo merece. El que recibe indicaciones, aunque no le guste, pero lo hace y está aprendiendo, lo merece. Pero aquellos que no hacen lo que se les indica y hacen lo que quieren, y es que fíjese qué tan tremendos somos, que les decía a algunos de mis compañeros, en ningún trabajo en el que yo estuve vi que un operador le diera órdenes a un coordinador. Están los operadores, líder de producción, supervisor, coordinador y gerente. Y un operador diciéndole no a un coordinador: yo no lo voy a hacer y hazle como quieras, ve y dile a aquel. ¿Y sabe qué hace el coordinador? Se voltea, va y le dice al otro. Es sorprendente, pero vea hasta qué grado llegamos. Y yo me quedé sorprendido. Pero este mismo compañero que vi es una de las personas que más exigía su salario. Y yo tengo derecho a mi salario. Y sabe, como creyentes a veces así somos. No queremos rendir nuestra voluntad a Dios ni cumplir con cada uno de sus mandamientos, porque caminar con Dios implica rendir mi voluntad. Dios no fuerza a nadie, Él se ofrece a sí mismo, pero la persona debe de tener la voluntad de llegar a Dios. Y nosotros no queremos obedecer lo que Dios nos dice, no queremos caminar en lo que Dios nos dice, pero sí queremos que Él nos bendiga porque somos sus hijos. Él tiene que resolver mis problemas porque soy su hijo. Él tiene que obrar un milagro en mi vida porque soy su hijo. Y esto es lo más triste del creyente. Nunca busca a Dios, no rinde su voluntad a Dios, no deja que Dios le diga qué es lo que tiene que hacer, pero sí le exige a Dios que lo bendiga porque es su hijo. La fe es imposible sin la voluntad para creer. Una voluntad rendida es una rendición en el amor. Yo me entrego a Dios no por lo que Él me da, sino por lo que Él ya hizo por mí a través de su Hijo Jesucristo. La voluntad rendida no es sumisión, no es resignarnos al camino y a la voluntad del Señor. Bueno, aquí estoy, ni modo. Pues ahora te tengo que servir, ahora tengo que caminar por donde tú me digas. No, esa no es la voluntad rendida. Podría decirse que es una voluntad dispuesta, una entrega voluntaria y gozosa. Segunda de Juan 6 dice: y este es el amor, que andemos según ¿qué? Sus mandamientos. Este es el amor que yo siento por mi Dios, que yo ande en sus mandamientos sin que me tengan que forzar. Pablo dijo en su carta a los Romanos al inicio que él era esclavo de Jesucristo, y esto es esclavo por amor, un esclavo voluntario. Y muchos recordamos esto. En la antigüedad pues había esclavos, se supone que hoy no, pero ahí lo hay de igual manera. Había esclavos que eran comprados, para servir en una casa, pero en determinado tiempo se tenía que dar libertad a los esclavos juntamente con sus familias. Pero el esclavo tenía el derecho de decir: ¿sabes qué? Yo me quiero quedar con mi amo porque él es un amo justo, él es un amo misericordioso y él es un amo que ve por mí y ve por mi familia. Cuando este esclavo tomaba la decisión de decir: yo quiero seguir siendo esclavo de mi amo, ellos tenían que ir y pararse a la puerta de un lugar, no recuerdo bien el lugar,
y había una señal que se tenía que parar y le perforaban la oreja y le ponían una arete arracada, no sé cómo se llama, una argolla, y esa era la señal de que él era un esclavo voluntario o un esclavo por amor, que no le importaba si le pagaba o no le pagaba a su amo. Lo que él quería era estar en casa de su amo sirviéndole por como él era. Pablo utiliza esta palabra de que él es esclavo de Jesucristo basándose en aquella tradición, de que él servía a Jesucristo no porque lo obligaran o porque Dios se acercó y le dijo: me tienes que servir. No, él dijo: yo quiero servirte, y por eso pasó voluntariamente todas esas cosas. Pero hubo amor, hubo gozo en Pablo en servir a su Señor, y esto es lo que nosotros deberíamos de tener: una disposición y un gozo de buscar la voluntad de Dios, de rendir mi voluntad a Él. ¿Qué es caminar con Dios? Entonces ya sé cómo caminar con Dios. Necesito el perdón de mis pecados, necesito una nueva naturaleza y necesito rendir mi voluntad. Ya lo hice. ¿Qué más necesito? Bueno, caminar con Dios es un estilo de vida. Enoc caminó con Dios durante 300 años y no es de sorprender que el Señor saliera a caminar con él y que un día se lo llevara al cielo. El Nuevo Testamento se refiere a este estilo de vida como caminar en el Espíritu. Decía un comentarista: debemos vivir continuamente en la atmósfera o en la esfera de la presencia, el poder, la dirección y la enseñanza del Espíritu. En Gálatas 5, 22, 23 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Caminar o andar en el Espíritu no es hablar en lenguas todo el tiempo, como algunos suponemos o suponíamos, ni tampoco es ver cosas sobrenaturales o sentir cosas sobrenaturales. Caminar en el Espíritu es permitir que Él le llene el pensamiento, es poner cada decisión, cada oportunidad, cada tentación, cada deseo delante de Él y pedirle su dirección y su poder. Caminar en el Espíritu es obediencia. Y el Nuevo Testamento describe el camino con Dios de muchas maneras. Lo describe como caminar de verdad, caminar espiritualmente, caminar en amor, caminar en luz y caminar en sabiduría. Andad en el Espíritu, dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Caminar con Dios es no, simple y sencillamente, no satisfacer los deseos de la carne. No hacer lo que Dios le desagrada. Es andar en amor, amar a nuestro prójimo, ayudarle. Es ser sabio en nuestro caminar. Caminar espiritualmente es caminar con madurez en todo lo que voy a hacer. Mi manera de pensar, de hacer, es ser disciplinado en mi trabajo, honesto en mi trabajo, en mi casa, en la calle, con mis autoridades. Es no dar lo que llamamos mordidas para que me dejen hacer algo. Si algo tiene México es que es conocido porque es un país muy corrupto. Una ocasión le preguntaron a un pastor: ¿de dónde viene usted? Porque se quedó sorprendido de cómo viven los diputados y funcionarios públicos allá y el sueldo que reciben. Y le dice: pues ¿de dónde vienen ustedes? Dice: de México. Ah, sí, México es un país corrupto. Y fíjense, somos conocidos de esa manera. Ahora decimos: bueno, es que nuestros políticos son corruptos. ¿Nuestros políticos? ¿Quiénes los hicieron corruptos? Nosotros. ¿Qué pasa cuando violamos una ley de tránsito? Se me fue la palabra. Cuando debemos de ir a cierta velocidad y la sobrepasamos y un tránsito nos detiene. No queremos pagar por nuestro error. Y lo más fácil es: ¿cuánto quieres? Ya hasta los oficiales nos dicen: te va a salir muy caro. Y dirían unos: pues bueno, pues ni modo, que me salga caro. Una vez así me pasó y dije: pues tengo que pagar, pues yo me equivoqué. Y me dio la multa, eran 800 pesos. ¿Tenía dinero o no tenía dinero?
Pero fíjese cómo obra Dios cuando nosotros, y no es para vanagloriarme, no, a Dios sea la gloria, sino que nos enseña que cuando nosotros somos íntegros delante de Él, que es caminar con Dios, Dios se encarga de honrarnos. ¿Sabe por qué? Porque esa multa nunca entró. Yo todavía me metí, yo todavía diría, porque a veces somos tontos para las demás personas, pero ¿para qué vas? Si no aparece ni modo, ya, sí déjalo. Para muchas personas somos tontos porque queremos hacer las cosas correctamente, y déjeme decirle que cuando usted quiera hacer las cosas correctamente va a ser tachado por tonto, por religioso y por muchas palabras más que nos ofenden. Pero todavía revisé y fui y busqué y me dicen: no, señor, usted no tiene ninguna multa. Y le di gracias a Dios, porque ya esos 800 pesos que tenía, pues ya los usé para otra cosa que necesitaba. Dios honra a los que le honran. Pero a veces buscamos el camino fácil, buscamos acelerar las cosas porque somos muy desesperados. Es que el trámite dura 3 días y no hay manera de que dure media hora. Sí le hay, pero te salen tanto. ¿Y qué hacemos? Pagamos. Nosotros mismos corrompemos a nuestros políticos, nuestros tránsitos. Sí es cierto, sé que no podemos controlarlos, pero si tan solo nosotros hiciéramos lo que debiéramos hacer, tal vez muchas cosas en nuestro país serían diferentes. Ese es el estilo de vida que Dios quiere que vivamos. Como Enoc, todo creyente debería caminar con Dios cada día que esté sobre la tierra. Enoc no hizo nada, absolutamente nada, que no fuera la voluntad del Padre. Aún el apóstol Juan, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice: el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo, como Jesucristo anduvo. Caminar con Dios es tener una fe continua. Es, iglesia, creer en Dios y seguir creyendo en Dios. Por fe andamos y no por vista, dice la palabra de Dios. Enoc creyó en Dios y siguió creyendo en Él, y no podía haber caminado con Dios por 300 años sin confiar en Él. ¿Cuántos años llevamos de caminar con Dios? Enoc nunca vio a Dios. Caminó con Él, pero no le vio. Tan solo creyó que Él estaba ahí, y así agradó a Dios, y hubo un resultado en su vida, porque Enoc predicó para Dios. Lo dice Judas 14:15, de que su mensaje sobre la impiedad fue breve y tal vez repetitivo, pero fue un mensaje inspirado por Dios. En ese pasaje se nos narra que en Judas 14:15 que Enoc predicó para Dios. Una cosa es cierta: por su predicación y vida fiel, quien quiera que haya oído a Enoc o vivido cerca de él no tenía excusa para no creer en Dios. Hayan creído en él o no por su predicación, la influencia de Enoc en aquellas personas debió haber sido una influencia poderosa por el estilo de vida que tenía. Había credibilidad en él. Enoc no vivió en un tiempo fácil. Estuvo rodeado de tal vez falsos maestros y enseñanzas falsas. No sabemos si convivió con otros creyentes o no, pero sabemos que vivió en medio de una multitud de incrédulos, de impiedad. Batalló con su propia generación, como Noé batalló con su generación y como nosotros batallamos con la nuestra. Dios se complació en Enoc porque su fe era algo más que en su corazón. Se oía de sus labios y se veía en su vida. No sabemos si tuvo éxito en su predicación, no sabemos cuántos se convirtieron, pero ese no era problema de Enoc. Enoc tenía que ser fiel en predicar. Lo demás le correspondía a Dios. Pero eso fue un fruto de caminar con Dios, un resultado. Predicó con su vida, aún usó palabras para hablar de Dios. Y la gente, más que creer por las palabras, creía por su estilo de vida. Y por último, el resultado más glorioso que tuvo Enoc fue que entró a la presencia de Dios. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11:5.
Al final de 300 años de creer, de caminar y predicar, fue a estar con el Señor en una forma única y maravillosa. Dios lo traspasó sin que experimentara muerte. Enoc es una bella descripción de los creyentes que se irán directamente al cielo cuando el Señor regrese por su esposa, la iglesia. Tal como Dios traspuso a Enoc sin que viera muerte, lo hará con su pueblo que esté vivo en el rapto. Dice la palabra en la primera carta a los Tesalonicenses 4:17: luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La vida de Enoc es o debe de ser la vida del creyente. El resultado en la vida de Enoc de predicar y de ser arrebatado es el resultado en la vida del creyente el día de hoy. Dice la palabra: seremos arrebatados juntamente con ellos. Y la palabra arrebatar se traduce de rescatar de un peligro inminente. Y da la idea de, por ejemplo, como cuando un niño va cruzando y llega en medio de la calle y viene un auto que lo va a arrollar y llega un hombre. Usted sabe qué es arrebatar. Arrebatar es, lo toma y lo jala en el momento. ¿Para qué? Para salvarlo de un peligro inminente. Hay un peligro inminente que se está ya reflejando en nuestros días. Muchas cosas que antes era una locura aún para los incrédulos, el día de hoy ya son una realidad aún para ellos, porque todo lo que está pasando, todos ellos, reporteros, periodistas, todos lo están comparando y dicen, como dice la Biblia. Y en aquel libro llamado la Biblia dice esto, y esto es lo que está pasando. Aún ellos están viendo que los tiempos se están cumpliendo. Y dice la palabra que seremos arrebatados o seremos rescatados de un peligro inminente, algo que tiene que suceder. Pero esto solamente será cuando el pueblo de Dios camine con Dios. Nuestros pecados han sido perdonados. Tenemos una nueva naturaleza el día de hoy, pero es necesario que rindamos nuestra voluntad a Él. Es necesario que caminemos con fe. Es necesario que creamos, que tengamos un estilo de vida que le agrade a Dios. Es necesario que haya un resultado en nuestras vidas, y que es la predicación con nuestro testimonio, nuestras actitudes hacia la persona. Que cuando estemos con una persona, esa persona pueda preguntarnos y decirnos: háblame de Dios, o dime cómo le haces tú para estar así tan plena o tan feliz en medio de lo que vives. Eso es lo que debería de decir las personas. Las personas no deberían juntarse con nosotros porque nos parecemos a ellas en muchas cosas, porque somos iguales a ellos. No debería de ser así. Esto es algo triste. Yo no digo no se junten, no. Las personas se deberían de juntar con nosotros porque dicen: oye, me gusta cómo hablas, me gusta cómo piensas, oye, me gusta la paz que transmites cuando hablas, oye, me gusta estar contigo porque irradias una tranquilidad, me gusta estar contigo porque, no sé, cuando tú hablas y me empiezas a hablar de Dios, empieza a ver algo diferente en mí. De esa debería de ser la razón por las que se quisieran juntar con nosotros, no porque somos iguales a ellos. Y esto era algo que a mí me pone a pensar muchas veces, hablando de mi persona. ¿Por qué se quiere juntar la gente, o por qué mis compañeros quieren estar conmigo? Caminar con Dios, iglesia, es esencial para que podamos estar en su presencia. Deberíamos de rendirnos en toda nuestra totalidad a Él y decirle: tómame en tus brazos, Cristo, y haz de mí lo que tú quieres hacer. El resultado es glorioso. En vida hay una vida de gozo, de paz, de felicidad. Mientras el ser humano está buscando el cómo ser feliz y está buscando la fórmula para ser feliz, nosotros tenemos la verdad de cómo ser feliz, y es en Dios, en Cristo Jesús. Ahí está la felicidad. ¿Quieres ser feliz?
No digo que no trabaje ni deje de buscar sus metas, hágalo, trabaje, estudie, haga lo que tenga que hacer como ser humano, pero no enfoque su felicidad en eso, porque ahí no está la felicidad. Y la prueba está de que todo es pasajero. Cuando se acaba algo de eso, volvemos a nuestra vida de tristeza, de decepción y de enojo. Pero cuando buscamos a Dios, vamos a poder encontrar una plenitud aún en medio de la escasez o de los problemas. Póngase de pie, por favor. Cierre un momento sus ojos.